¿Quién tiene el poder de perdonar pecados? Quizá tú digas, solamente Dios puede perdonar pecados, y creo que tienes razón. Pero cuando alguien comete un crimen contra uno de sus semejantes, debe pagar por su error, ¿no es así? Hablando a un nivel espiritual, ¿no podrían las personas pagar sus errores y pecados haciendo el bien, haciendo buenas obras? Las obras versus la fe. Este fue uno de los puntos controversiales que dividieron la iglesia cristiana entre protestantes y católicos. Los católicos garantizaban indulgencias o perdón de los pecados al que visitara lugares sagrados, hiciera un gran donativo para la construcción de una iglesia o alguna buena obra. Para los protestantes, solamente la fe garantizaba el perdón de los pecados y la salvación. Los protestantes decían: el justo por la fe vivirá. Cuando Dios habla con nosotros a través de su palabra, nosotros tenemos dos opciones: o creer en que Dios nos está sustentando, en que Dios nos está hablando, en que Dios va a cumplir lo que dice, o simplemente no creerle a Dios. Trataremos estos temas hoy en la continuación de nuestra serie de estudios sobre la Carta de Santiago, uno de los textos más prácticos de los que se nos ofrece en la Biblia en el Nuevo Testamento. Continúa, entre tanto, en la sintonía de nuestro programa La Vida Ahora, al analizar y comentar este interesante tema. Indulgencias. ¿Has oído alguna vez esta palabra? ¿Conoces su significado? Los que han nacido dentro de la Iglesia Católica Romana y se han criado en esa fe deben recordar que las indulgencias solo pueden ser conferidas por el Papa. Las indulgencias son la remisión que otorga la Iglesia del castigo temporal que aún persiste después del perdón de los pecados en virtud de los méritos de Cristo y de los santos. Por lo general, las indulgencias se conceden a todos los que, en un estado de gracia y con la intención de ganarse la indulgencia, visitan cierto lugar sagrado, o elevan ciertas plegarias, o realizan ciertas buenas obras. Aquí tenemos a la Iglesia garantizando el perdón a cambio de algún trabajo. ¿Será posible que algo así suceda? La idea se basa en los méritos que alguien pueda obtener para cambiarlos por sus faltas, algo así como reducirle la sentencia a un criminal por su buena conducta o porque ha realizado trabajos sociales. La película de Lutero muestra bien lo que estaba ocurriendo en aquella época. Las indulgencias plenas, el perdón total de todos los pecados, se les ofrecían a los que participaban en las cruzadas. Pero la última parte del medioevo fue testigo del crecimiento sustancial de los abusos, como el de la descontrolada venta de indulgencias por parte de perdonadores profesionales. Estos casos de corrupción en la doctrina y conducta escandalosa dieron lugar a la Reforma Protestante. Los reformadores se oponían completamente a este tipo de perdón por las buenas obras y declararon que la salvación puede lograrse solo por la fe. Pero, ¿qué podrían decir los reformadores protestantes acerca de estas palabras que encontramos en la Carta de Santiago? Hermanos míos, ¿de qué le sirve a uno decir que tiene fe si sus hechos no lo demuestran? ¿Podrá acaso salvarlo esa fe? El tema central que domina en la Carta de Santiago es probar y demostrar un cristianismo llevado a la práctica. Y para ponerlo en un lenguaje que todos puedan comprender, se destaca la relación que debe haber entre la fe y las obras, como lo pone el mismo autor cuando dice: Pero no basta con oír el mensaje, hay que ponerlo en práctica,
pues de lo contrario se estarían engañando ustedes mismos. Si vamos a hablar de fe y obras, sería conveniente que definiéramos los términos para saber exactamente de lo que estamos hablando. Nuestra palabra fe se encuentra en el Nuevo Testamento como la traducción de la palabra griega pistis, que se define a menudo como una persuasión firme, convicción o confianza. En este sentido, podemos decir entonces que la fe en Dios encierra una creencia correcta acerca de Dios que descansa sobre el testimonio del Creador y que es un don sobrenatural y divino. Al referirse a esto, el escritor de la carta a los Hebreos dice: Pero no es posible agradar a Dios sin tener fe, porque para acercarse a Dios uno tiene que creer que existe y que recompensa a los que lo buscan. Esta declaración básica de la Reforma protestante, así como del estilo de vida del cristiano, se repite 4 veces, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo. El justo por la fe vivirá. Creo que la fe podría interpretarse de 2 maneras. La primera, como dice la Biblia, creyendo en aquellas cosas que no vemos, y por otro lado también la fe podemos entenderla como esa obediencia a Dios. Cuando Dios nos llama a cumplir un propósito, cuando Dios nos envía, cuando Dios habla con nosotros a través de su palabra, nosotros tenemos 2 opciones: o creer en que Dios nos está sustentando, en que Dios nos está hablando, en que Dios va a cumplir lo que dice, o simplemente no creerle a Dios. Ahora, cuando nosotros confiamos en que Dios está hablando con nosotros y confirmamos su llamado, confirmamos sus propósitos en nuestras vidas, Él nunca nos va a dejar y nunca nos va a desamparar. Nosotros personalmente hemos vivido con mi familia muchas circunstancias básicamente en la fe, en que no tienes otras opciones. A veces Dios permite que tú estés en circunstancias de una manera tal que no tienes sino solamente a Dios, no tienes hermanos, no tienes iglesia, no tienes congregación y parecería que te quedaste solo. Entonces ahí tienes 2 opciones: o creerle a Dios o no creerle. Entender y aplicar esas palabras no es para cualquier persona. Es necesario tener un conocimiento de la bondad y la providencia de Dios. ¿Qué es vivir por la fe? Cuando nosotros confiamos en que Dios está hablando con nosotros y confirmamos su llamado, confirmamos sus propósitos en nuestras vidas, Él nunca nos va a dejar y nunca nos va a desamparar. Nosotros personalmente hemos vivido con mi familia muchas circunstancias básicamente en la fe, en que no tienes otras opciones. A veces Dios permite que tú estés en circunstancias de una manera tal que no tienes sino solamente a Dios, no tienes hermanos, no tienes iglesia, no tienes congregación y parecería que te quedaste solo. Entonces ahí tienes 2 opciones: o creerle a Dios o no creerle. El hecho de no creerle probablemente te va a ir peor porque puedes hundirte. Y si tú le crees a Dios, Él va a respaldar las promesas que Él tiene en su palabra. Dios va a respaldar su palabra y Él nunca te va a dejar y nunca te va a desamparar. Entonces yo creo que cuando Dios nos llama a vivir por la fe es a creer en Él, a creer que Él es un Dios sobrenatural, a creer que Él es un Dios misericordioso, que perdona nuestros pecados, que nos da una paz que no nos da el mundo, a creer que es Dios que puede operar milagros en nuestras vidas, y no apenas los milagros materiales, sino transformar nuestro carácter. Es esa la palabra que el Señor nos dice cuando nos exhorta a vivir por la fe, por la obediencia en su palabra. Las obras de la carne se mencionan frecuentemente en el Nuevo Testamento. Son envidiosos, borrachos, glotones y otras cosas parecidas. Les advierto a ustedes, como ya antes lo he hecho, que los que así se portan no tendrán parte en el reino de Dios.
Felizmente, los seres humanos no producen solamente el mal, la violencia y el egoísmo. Hay también aquellas obras que se hacen con la asistencia del Espíritu Santo que traen gloria a Dios. Lo que el Espíritu produce es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. ¿Por qué el mismo ser humano es capaz de hacer el mal y otras veces el bien? ¿Dónde encuentra la fuerza positiva que engendra el bien? Analizaremos esta pregunta después que nos permitas hacer una muy breve pausa aquí en La Vida Ahora, en este canal. Estamos presentando La Vida Ahora. Volvemos a presentar La Vida Ahora. Todos los días oímos o somos testigos de la tragedia humana en los noticieros de radio y televisión. Violencia, guerras, robos, secuestros, bombas. Personas que se autodestruyen por medio de las drogas, el alcoholismo y otros vicios. Por otro lado, vemos gestos de extremo amor y bondad infinita en muchas acciones que generalmente no aparecen en la pantalla del televisor. ¿Por qué el mismo ser humano es capaz de hacer el mal y otras veces el bien? ¿Dónde encuentra la fuerza positiva que engendra el bien? Pues por la bondad de Dios han recibido ustedes la salvación por medio de la fe. No es esto algo que ustedes mismos hayan conseguido, sino que es un don de Dios. No es el resultado de las propias acciones, de modo que nadie puede gloriarse de nada. Las obras del Espíritu entonces no se originan en nosotros ni dentro de nosotros. No provienen de nuestros deseos o de nuestra carne, sino que provienen del Espíritu Santo. Es Dios quien nos ha hecho. Él nos ha creado en Cristo Jesús para que hagamos buenas obras, según Él lo había dispuesto de antemano. Con eso en mente es que podemos entender lo que nos dice el texto con el que comenzamos nuestro programa de hoy. Hermanos míos, ¿de qué le sirve a uno decir que tiene fe si sus hechos no lo demuestran? ¿Podrá acaso salvarlo esa fe? Tenemos que probar la fe que decimos tener con obras de amor y misericordia. Y para no dejar dudas, Santiago nos deja un ejemplo. Supongamos que a un hermano o a una hermana les falta la ropa y la comida necesarias para el día. Si uno de ustedes les dice que les vaya bien, abríguense y coman todo lo que quieran, pero no les da lo que su cuerpo necesita, ¿de qué les sirve? Así pasa con la fe. Por sí sola, es decir, si no se demuestra con hechos, es una cosa muerta. A continuación, Santiago muestra los ejemplos de Abraham y de Rahab en el Antiguo Testamento, quienes no solamente declararon que creían, sino que también pusieron en práctica esa fe al hacer algunas cosas que estaban poniendo en evidencia lo que decían creer. El capítulo termina con un resumen que habla por sí solo. Así también la fe está muerta si no va acompañada de hechos. Entonces la fe y los hechos están juntos cuando se trata de tener una mirada hacia aquellos que necesitan de una ayuda.
Basta con mirar hacia cada esquina de nuestras ciudades para identificar a alguien que pasa necesidad. Ellos están en las calles, en los puentes, y buscan no solo ayuda o algo para matar el hambre, sino personas que puedan dar una atención especial. La primera iglesia metodista de Buenos Aires, Argentina, ha hecho la diferencia al atender personas en necesidad. Es un proyecto muy bueno porque ayuda a un montón de gente. Vienen 150 personas o algo cada día y es un lugar para venir, para sentarse, para charlar, para no estar afuera en el frío. La iglesia abre las puertas todos los días para servir una comida especial y amenizar el hambre de mucha gente. El señor Amado es una de las personas ayudadas por el proyecto. Por lo menos salva un poco el hambre, nos salva y además un poco de compañía y un calor del hogar del lugar que nos brinda. Y no es solo eso. Los que llegan aquí pueden disfrutar de oficinas de artesanía o de música, donde pueden cantar en una sala especial y aprovechar de un momento para una buena conversa. Muchos voluntarios ayudan no solo a arreglar todo por aquí, también hay que ser sensible para recibir a los que necesitan nuestro apoyo. Bueno, me gusta mucho ayudar acá porque es lindo poder charlar con la gente y conocerlos personalmente en vez de solo tratarlos como desconocidos de la calle. No podemos dar las espaldas a aquellos que están a nuestro alrededor. Cada uno de nosotros puede hacer su parte para que otros puedan mirar con esperanza al nuevo año que se acerca. Una buena acción que solo depende de ti. Es algo, no sé, te hace sentir bien hacer cosas así porque te sentís que estás haciendo algo bueno. Tan fuerte ha hablado esta carta de Santiago acerca de la fe puesta en obras que algunos teólogos e incluso reformadores pensaron que su contenido no cuadraba ni correspondía al Nuevo Testamento. Sin embargo, lo que se está afirmando en lo que hemos leído es simplemente lo afirmado por Jesucristo, quien dijo: No hay árbol bueno que pueda dar fruto malo, ni árbol malo que pueda dar fruto bueno. Cada árbol se conoce por su fruto. Si te llamas cristiano porque vas a una iglesia cada domingo y participas de las actividades que allí se realizan, pero no existe concordancia entre lo que allí recibes y lo que aplicas a tu vida, tu cristianismo no es más que la tradición que muchos han heredado, pero que no significa nada. Que nosotros podamos llevar un mensaje práctico a otras personas. Ha habido circunstancias en las que Dios habla muy fuerte en nuestros corazones y personalmente te dice, habla solamente si es necesario. A veces Dios no quiere que hablemos porque tal vez son simplemente palabras que nosotros decimos a otros sobre lo que es Dios o lo que no es Dios. Nos gusta hablar mucho y a veces oír poco. Creo que el verdadero evangelio lo vamos a hacer con acciones. El verdadero evangelio lo vamos a mostrar por nuestros propios hechos. El verdadero evangelio lo vamos a mostrar por nuestra forma de ser con otras personas. Muchas personas pueden percibir que tú eres cristiano o que tú eres diferente porque estás reflejando el carácter de Cristo en tu vida, con humildad, con sencillez, a veces inclusive con simple educación. Saludar a otra persona, hacer el favor a otra persona, hacer el bien a otra persona, tú ya estás mostrando el carácter de Cristo. Entonces yo creo que nuestra labor tiene que ser realmente ser testigos de Dios
y testigos de Dios es haciendo las buenas obras y creyendo en que Él puede hacer transformaciones naturales o sobrenaturales en esta tierra. Según la carta de Santiago, los creyentes en Dios tienen que probar a cada momento la fe que dicen profesar con buenos frutos en su vida diaria, como los que pone esta carta, por ejemplo. Pero existen más. A través de distintas circunstancias, Dios lleva a los creyentes a que pongan en práctica su fe en cada instante. La fe, según este texto, no puede ser un mero asentimiento mental o intelectual de un conjunto de creencias. Los demonios, dice Santiago, también tienen este tipo de fe. Tú crees que hay un solo Dios, y en esto haces bien, pero los demonios también lo creen y tiemblan de miedo. Pero como lo hemos visto, la fe bíblica tenemos que definirla como una obediencia activa. Creer en Dios y no obedecerle es el pecado en su esencia, según lo encontramos en la experiencia de los creyentes de nuestro tiempo. Y decimos creyentes porque pensamos y creemos que los que no lo son, no solo no se interesan, sino que están en ignorancia acerca de esta situación. Esto último no significa que queden exentos de culpa o de castigo cuando el juicio llegue, pero son los creyentes los que saben y conocen a través de la revelación acerca de su responsabilidad. Te invitamos hoy a considerar tu vida y tus acciones a la luz de las Escrituras. Oramos porque Dios alumbre hoy tu corazón y tu conciencia y que puedas arrepentirte de tus faltas y pecados y clamar a Dios por perdón y por misericordia. Solo entonces estarás en condiciones de andar en las buenas obras que Dios ha preparado a todos los que le aman. Aquí estoy, Señor, vengo a buscarte con desesperación. No traigo instrumento, pero traigo mi voz, mis manos y mi corazón, mi alma y mi espíritu que cantan hoy. Aquí estoy, Señor, vengo a buscarte con desesperación. No traigo instrumento, pero traigo mi voz, mis manos y mi corazón, mi alma y mi espíritu que cantan hoy. Límpiame, santifícame.
Qué bueno que hayas estado con nosotros en este programa de La Vida Ahora. Queremos invitar tu correspondencia con tus preguntas y también tus dudas, y puedes escribirnos a la dirección que aparece en la pantalla. Como no, queremos invitarte a sintonizar La Vida Ahora en una próxima oportunidad aquí en este mismo canal. Si tienes dudas o sugerencias, escríbanos a ministerioreforma@ministerioreforma.com o para la dirección real. Si vives en los Estados Unidos, Puerto Rico, México, el Caribe, América Central o países de Sudamérica, Ministerio Reforma, apartado postal 130, código postal 13012-970, Campinas, San Pablo, Brasil. Ministerio Reforma, 50 años llevando la palabra de Dios a través de los medios de comunicación.